Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, la primera del mes de octubre. Mi nombre es Valerie Torres, soy tutora de este nivel, ¿verdad? El nivel de Ujarrás en conjunto con Daniela y con Trace. Bueno, este mes vamos a trabajar en lo que es el tema de visualización espacial y em, bueno, vamos a iniciar hoy con esta primera parte. Esta clase, pues yo siento que es muy importante porque vamos a ver muchos conceptos y em, vamos a ver una parte muy teórica, pero que es muy importante para el resto de cosas que vamos a ver durante el mes. Entonces, yo traté de hacer la clase, digamos, sencilla y de varias formas, digamos, desde varios puntos de vista, para que tal vez sea más fácil los conceptos que vamos a ver. Si en algún momento tuvieran alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad? Lo que sea, me interrumpen porque de verdad es súper, súper importante que todos los conceptos ojalá les queden súper, súper, súper claros. Porque como les digo, o sea, todo lo que vayamos a ver hoy eh, lo vamos a seguir viendo durante el mes. Entonces sí, bueno, vamos a empezar para no atrasarnos más. Ok, em, tenemos lo que son sólidos, ¿verdad? Voy que tengo el link en sala de espera. Vamos a ver. Qué extraño, ¿no? Listo, ahora sí. Ok, les decía que tenemos lo que son sólidos, ¿verdad? En el área de, eh, bueno, en esta primera parte, ¿verdad? De visualización espacial. Entonces, a lo largo, ¿verdad? De todos los años anteriores, lo que se ha visto más que nada son las figuras planas, ¿verdad? Todo lo que son triángulos, rectángulos, incluso los círculos, me parece que ya lo han visto. Bueno, todas estas figuras planas, ¿verdad? Polígonos incluso. Y lo que se ha estudiado son perímetros y áreas, ¿verdad? De estas figuras geométricas. Estas figuras son llamadas, o sea, pertenecen a un grupo de figuras de dos dimensiones. ¿Por qué? Porque estas figuras nada más tienen largo y tienen ancho, ¿verdad? Hablamos de la mayoría de figuras, ¿verdad? Polígonos, círculos, lo que les decía, cuadrados, rectángulos, etcétera, ¿verdad? Esto corresponde a lo que es la geometría plana. Ahora vamos a entrar eh, en este segundo bloque donde podemos ver mucho más amplio, ¿verdad? Lo que son las figuras. ¿Por qué? Porque estos sólidos que vamos a ver durante estas 3 semanas eh, poseen más bien tres dimensiones. Van a tener el largo y el ancho tradicional, ¿verdad? Pero también se va a agregar la altura eh, como una tercera variable, digamos, una tercera parte. Esto sería ya tres dimensiones, ¿verdad? Sería ya lo que digamos el mundo tridimensional, ¿verdad? Y es la geometría del espacio. Entonces, básicamente todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, de alguna u otra forma, pertenecen a este mundo tridimensional, ¿verdad? Incluso una botella de refresco, lo que sea, que se nos ocurra pensar, pertenecen eh, a este segundo mundo, ¿verdad? Que vamos a conocer durante este mes. Eh, Son sólidos, ¿verdad? Esa es la idea de los cuerpos tridimensionales y están limitados por superficies planas o superficies curvas. Entonces, así ejemplos que se me ocurran en este momento de lo que es la vida cotidiana que podamos ver, ¿verdad? O sea, aquí todavía no hemos entrado en definiciones, pero como para ir pensando un poco más, podemos pensar en una caja de zapatos que sea un sólido, en una pelota, ¿verdad? De fútbol, de básquet, de lo que sea, una cajita de regalo, ¿qué más? Una lata de atún incluso.
Eh, y así muchas cosas más, ¿verdad? Porque si no aquí me da las 8 y no vimos absolutamente nada. Eh, entonces ya, vamos a entrar en lo importante. Estos sólidos, ¿verdad? Como les decía, son figuras geométricas tridimensionales. Tienen largo, ancho y alto, ¿verdad? Eh, Se dividen en dos clases, poliedros y cuerpos redondos. Aquí está todo lo que les acabo de decir, ¿verdad? Se proyectan en tres dimensiones, lo vamos a escribir allá. Por eso acá sale, ¿verdad? Tridimensionales, es la parte más importante de este mundo. Y hablamos de largo, ancho y alto, ¿ok? Y pues se dividen en dos clases, lo que son poliedros y lo que son cuerpos redondos. Denme un momentito que esto me quedó mal subrayado y no me gusta. Listo, problema al respecto. Ok, entonces, figuras geométricas tridimensionales y poseen largo, ancho y alto. Tenemos dos clases de sólidos, lo que son poliedros y lo que son cuerpos redondos. Ahora, ya vamos a ver, se me olvida esto. Vamos a ver lo que son los poliedros. Ok, se llaman poliedros porque son una porción de espacio limitada por polígonos. Esa es la parte más importante porque es muy claro tener la diferencia entre los dos. Lo que son los poliedros están limitados por polígonos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los poliedros. Lo que son los poliedros, tenemos un cubo, por ejemplo, como decía acá, esta pirámide, vean que todos son polígonos. Estos son cuadrados, estos son triángulos, acá triángulos también, y en el caso de estos dos últimos son cuadriláteros. Entonces son poliedros porque están limitados por polígonos, ¿ok? Eso es como la característica más eh, resaltante de lo que son los poliedros, ¿verdad? Que están limitadas por polígonos. Ahora, también tenemos lo que son cuerpos redondos. Recuerden, ¿verdad? Que si tienen alguna pregunta, me interrumpen porque yo me emociono y después se nos olvida la duda, ¿verdad? Eh, ok, estos cuerpos redondos también son cuerpos geométricos, pero en este caso van a estar compuestos total o parcialmente por alguna otra figura geométrica curva. Ya en este caso no hablamos de polígonos, sino en algo curvo, ¿verdad? Eh, Acá tenemos algunos ejemplos. Este primero es un cilindro, tenemos también un cono y una esfera. Vean que esto tiene acá, bueno, un círculo y aquí abajo también. Sus dos bases son círculos, pero en toda esta parte es como una lata de atún, pensemos, una lata de leche condensada. Si ustedes tocan esas latas, no van a sentir como si tocaran una caja de zapatos, por ejemplo, sino que ya es una superficie más curva, ¿verdad? Igual pasa con los gorritos de fiesta, por ejemplo, o las bolas de fútbol, ¿verdad? O de básquet o de lo que sea. Entonces, nuevamente, insisto, ¿verdad? Repito, en este caso son figuras geométricas curvas, de forma total, como en lo que es este último dibujo, la esfera, o de forma parcial, como en estos dos primeros. ¿Por qué se dice que parcial? Bueno, porque no están completamente como la esfera, ¿verdad? Sí, sí se nota como la diferencia entre ellos dos. Entonces, estos dos, vamos a ver, estos dos de arriba serían parcialmente, bueno, ahí no sé lo que quise escribir. Y escribo como así, parcial, parcialmente, y aquí en esto sería total. Ok, entonces, vamos a presentar nada más, videos sobre las curvas y listo. Vamos a... Ok, vamos a ver ahora, nos devolvemos, ¿verdad? A lo que son los poliedros, ya vimos como la diferencia entre un poliedro y un cuerpo redondo, ¿verdad?
Entonces vamos a hablar ahora específicamente de los elementos de los poliedros, ¿ok? Vamos a tener el primer elemento que son las caras. Entonces vamos a decir que estas caras son los polígonos que forman el poliedro, ¿verdad? Hablábamos al principio que esa es la característica principal de un poliedro, que está formado por polígonos. Entonces, cada una de estas caras, cada uno de estos polígonos que conforman este poliedro es, es una cara, ¿verdad? Así se llama. Eh, Tenemos las caras de arriba y de abajo, ¿verdad? En estos dos primeros dibujos que están resaltadas con color, y en este caso tenemos las otras cuatro caras que pues están resaltadas ahí, ¿verdad? Respectivamente, digamos, esta que es como la de la izquierda, ¿verdad? Digamos, sigue la del fondo, la de la derecha, y esta que sería ya como la del frente, ¿verdad? Entonces, es como que ustedes agarran, bueno, en este caso, el dibujo es un cubo, pero si ustedes agarraran la caja de zapatos, ¿verdad? Que les comentaba al principio, entonces, esta caja de zapatos va a tener la parte de arriba, ¿verdad? Y la parte de abajo. Y además, tiene otras cuatro como caras, ¿verdad? Que serían las dos, bueno, la de atrás, la del frente y las dos de los lados. Así aplica también en la mayoría, ¿verdad? De poliedros. Por supuesto, no en todos, ¿verdad? Porque ahorita ya vamos a entrar en la parte más interesante de este mundo tridimensional, que son algunos otros poliedros de formas más extravagantes. Entonces, por ahora es solo el concepto, ¿verdad? De tener claro que son como los polígonos que conforman este poliedro. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Ok, tenemos este primer concepto, ¿verdad? El concepto de caras. Es muy importante, ¿verdad? Porque ya vamos a ver más cositas. Tenemos las bases. Bueno, la base en este caso es la cara sobre la cual el poliedro descansa. Entonces, no nos vamos a limitar, no vamos a limitar la mente de que cada poliedro tiene una única base, ¿verdad? Porque veamos estos últimos dos dibujos, estos color verde. En realidad, estos dos poliedros son exactamente el mismo, son la misma figura. Digamos, pensamos en una caja de zapatos, otra vez. Así es como uno encuentra la caja normalmente, ¿verdad? Como está en este dibujo, que está como acostada, ¿verdad? Digamos que como acostada. Entonces, esta carita de aquí, la que está pintada en verde, que ahora yo estoy rayando en azul, sería su base, porque ahí es donde la estamos recostando, ¿verdad? Donde la estamos poniendo a descansar. Pero si por algún motivo a mí se me mete en la cabeza que quiero poner la caja acomodada diferente, que en realidad quiero tenerla así como parada, por decirlo de una forma, como de pie, entonces en este caso, esta cara de acá sería sobre la cual está descansando. Entonces, esa sería la base, ya no sería esta de acá, ¿verdad? Depende de cómo yo acomode el poliedro, pues esa va a ser su base, ¿verdad? Porque bien, esa es la que va a descansar. Los cubos, pues siempre su base va a ser el cuadrado, porque pues por supuesto está formado por un montón de cuadrados más. Entonces no importa de cómo lo pongas, al final sí va a ser un cuadrado. Pero en estos casos, incluso si tomáramos esta pirámide de acá y la acostamos sobre uno de sus triángulos, entonces ahí sí cambiaría como el asunto, ¿verdad? Digamos, como que se desmayó y se fue de lado, ¿verdad? Pero es esa idea de no limitarnos nada más a que, bueno, esta pirámide, la base siempre va a ser el cuadrado. No, porque si por algún motivo a mí se me meten tres cejas que yo no quiero que sea el cuadrado, y entonces la cuesto, bueno, la cuesto desde uno, ¿verdad? La pongo a descansar sobre un triángulo, pues ahí ya sería diferente, ¿verdad? No tendríamos ese cuadrado como base. Eh, en sí, de todo lo que dije, lo importante es que la base es la cara sobre la cual el poliedro descansa. ¿Ok? Tenemos, bueno, dudas.
tenemos el siguiente elemento, ¿verdad? Ya llevamos las caras, la base, y ahora tenemos un elemento más que se llama arista. Las aristas son cada uno de los segmentos en los que se intersecan, ¿verdad? Esa es la palabra más como importante de esta definición, en los que se intersecan las caras. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, en estos casos serían cada una de las líneas, digamos, que forman el poliedro. Vean que acá, recordemos que las caras, por ejemplo, en este cubo, si yo tomo esta cara de acá, la de atrás, y la interseco con esta cara de aquí al ladito, me va a quedar este segmento de acá. Ahí es donde ellas se juntan, donde ellas pegan. Entonces, esas serían las aristas. Cada una de estas, color como morado, y ahora yo te estaba pintando en azul encima, cada una de esta de acá, esta de atrás y esta de aquí también. Esta de acá y esta de acá. Todo eso son aristas. Donde yo junto cada una de las caras, esas serían las aristas. ¿Ok? Acá también, bueno, estos son como color amarillo, parece. Color, no sé, dorado. Entonces, estas serían las aristas de esta pirámide. Cada una de esas líneas, ¿verdad?, que la conforman, cada uno de los segmentos que la conforman, serían las aristas. Ok, si no tienen preguntas, dudas, vamos a hablar ahora de los vértices. Ahora, más bien serían puntos. Los vértices son los puntos donde se intersecan las aristas. Y ahora acá yo se los puse, ¿verdad? Estos son los mismos dibujos que teníamos en el caso anterior, no es ordenado diferente, pero son exactamente los mismos. Resulta que estos dos puntitos en negro serían los vértices, porque vean que, por ejemplo, esta arista de aquí arriba y esta arista de acá, ¿verdad?, de la derecha, se juntan en este punto de acá. Entonces, ese punto donde se intersecan sería el vértice. Cada, cada poliedro tiene una cantidad de vértices según, ¿verdad?, su forma. No todos van a tener la misma cantidad de vértices y ya lo vamos a ver más adelante en algunos casos que vamos a ver. En algunos casos que vamos a ver, vamos a ir viendo sus cantidades, ¿verdad? Pero sí, ok, esos puntos donde se intersecan los aristas se llaman vértices. Después tenemos lo que son los ángulos diedros. Ok, aquí este es como tal vez el concepto y el siguiente, algunos de los conceptos que son un poco más complejos, pero vamos a ir paso a paso. Tenemos lo que son los ángulos diedros. Vamos a hablar para este caso, digamos, para esta definición, vamos a hablar primero de dos caras, ¿ok? Dos caras contiguas. ¿Qué quiere decir eso? Dos caras que están juntas. Ven acá, yo les pinté esta cara verde, ¿verdad? Y esta otra cara verde de acá. Tenemos esas dos caras, vean que están juntas, comparten una arista, que es lo que nos dice aquí al final, ¿verdad? Comparten una arista. Vamos a colocar esto, déjame subrayar otra vez. Ok, comparten una arista. Y es esto que les marqué acá, ¿verdad? Listo. Entre esas dos caras siempre se va a formar un ángulo. En este caso, vean, yo lo marqué acá como con rojo, me parece. Se forma el ángulo, bueno, acá específicamente el FGP. Entonces es como que yo tome toda esta cara y toda esta cara de acá y me fijo, ok, ¿cuánto es el ángulo formado entre ellos? En estos casos, ¿verdad? Son casos muy específicos, tenemos ángulos de 90 grados. Igual acá en el cubo. Bueno, en el cubo siempre van a ser de 90 grados porque recordemos que el cubo está formado por cuadrados. Pero depende
del poliedro que vayamos a ver, que vayamos a estudiar, vamos a tener ángulos de diferentes medidas. Lo que nos interesa acá, más que todo, es la definición de qué es un ángulo diedro, ¿verdad? Di es porque son dos, ¿verdad? Dos caras. Son dos caras las que tomamos y vemos cuánto mide su abertura. ¿Dudas con esto? ¿Está todo claro? Ok. Bueno, lo importante, ¿verdad? Como les digo, insisto, repito, es que en estos ángulos tomamos dos caras que estén juntas, ¿verdad? Porque solo así podemos medir sus aberturas. Y ahora también vamos a tener el concepto de ángulos triedros. Este es específico, pero también se habla de lo que son ángulos poliedros, a partir de 3 o más caras que se tomen poliedros. A partir de 3 o más caras se llaman poliedros. Y específicamente pues son triedros porque vamos a hablar de la intersección de 3 caras, ¿ok? Que concurren en un vértice. Veamos la diferencia, ¿verdad? De que acá era dos caras contiguas que comparten una arista. Y en el ejemplo siguiente, ¿verdad? Aquí lo que quiero hacer énfasis es que en este ocupábamos una arista y que en la siguiente definición más bien lo que ocupamos es un vértice, ¿verdad? Ay, me quedó terrible. Se ve 3 caras que concurren en un vértice. Entonces ahora sí, este vértice. Veamos estos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos el cubo y 3 caras ahí un poco más coloreadas que las otras, ¿verdad? Y acá tenemos este otro poliedro, ¿verdad? Con la cara de arriba, la cara de atrás y la cara de la derecha, ¿verdad? Hablemos de la caja de zapatos otra vez. Entonces, esos ángulos triedros, vamos a pasar a la siguiente, para que vean los otros dibujitos. Esos ángulos triedros es como si yo tomara estas 3 caras nada más y quisiera ver cuánta es la abertura entre esas 3 caras. Ya ahí, pues la medida no va a ser de 90 grados, ¿verdad? Puede darnos, o sea, no necesariamente, puede darnos otra medida, porque ya estamos tomando 3 caras, no estamos hablando solamente de una. Entonces, vean la diferencia, ¿verdad? Entre los diedros y poliedros. Y bueno, aquí voy a anotar que los poliedros, los ángulos poliedros, perdón, vamos a darlo. Sí, ángulos, es muy importante, ¿verdad? No confundir, perdón, ángulos poliedros con el poliedro como tal, ¿verdad? Ángulos poliedros. Toman 2 o más caras. Toman 2 o más caras de un solo vértice. Bueno, que concurren, ¿verdad? Que llegan a un solo vértice. Que concurren en esto para que lo tengan ahí, ¿verdad? En la presentación. En un solo vértice. Ok, ¿y por qué hablamos, verdad, de estos ángulos? Resulta que acá estamos viendo algunos casos, ¿verdad? Particulares de poliedros, pero hay poliedros que tienen muchas más caras que los que hemos visto. Y de hecho, bueno, yo traigo aquí preparado, es como esta barrita. Tengo preparado un recurso ahí para que veamos algunos otros poliedros, pero ahorita vamos a terminar de ver lo que son los elementos, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda con esto de los ángulos? Sí, ¿no? ¿Todo bien?
Bueno, si no No tienen hay dudas, dudas, pero yo, bueno, tenía una consulta. Más o dime. menos en el examen, ¿cómo podrían, digamos, tal vez preguntarnos a nosotros algo así? Ok, bueno, a lo largo de esas 3 semanas vamos a ver ejercicios, de hecho, de los exámenes. Por ahorita, esto es más que todo cultura general, porque es importante que ustedes reconozcan estos términos para poder entender lo que sigue. Em, Más que nada, digamos, así como específicamente que le digan a usted, tal vez la puedan poner a identificar, digamos, que le ponen un dibujo como este de acá, este del cubo, y que le digan, ok, ¿cuál de estas es una cara del cubo, verdad? Y le dan varias opciones y es importante que usted sepa que, por ejemplo, este cuadrado MPLE es una cara. O, por ejemplo, este de arriba, ONMP, perdón. Esa también es una cara. Ok, es como importante que usted reconozca los conceptos porque podrían ponerla a identificar, pero además para todo el resto de cosas que vamos a ver. Pero así tan específico, casi no vi preguntas, honestamente. Hay unas cuantas como que si es cierto que tal cuadrilátero es una cara de un poliedro, ¿verdad? En casos específicos, pero muy poco. Igual, como le digo, es importante, ¿verdad? Para el resto de cosas. Y, y así a lo largo de las 3 semanas vamos a ver algunos ejercicios de exámenes específicos para que puedas. Perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Ok, vamos a hablar de otro elemento más que se llama las diagonales de los poliedros. Y en este caso hablamos de un segmento, ¿verdad? Que une dos vértices. Y aquí está la clave, lo más importante. Esos dos vértices que vamos a utilizar no pertenecen a una misma cara. Veamos los dibujos, ok. Tenemos este vértice B, ¿verdad? De aquí parte esta diagonal. Y ahora, ¿cómo sé yo cuál vértice tendré que tomar? Bueno, si yo agarro este B y tiro una línea para acá, para el G, en realidad resulta que voy a estar armando una arista, ¿verdad? Si agarro este de acá, de B al H, voy a estar formando, sí, una diagonal, pero el problema es que va a ser una diagonal solo en esta cara, ¿verdad? En esta carita de acá, de acá, de la izquierda, ¿verdad? Si tomo ahora este B y lo paso para acá, para la, estoy armando otra arista. Y si lo agarro y lo tiro acá para el E, voy a caer en lo mismo que en esta diagonal de acá. Tengo la diagonal, pero solamente en una cara. De igual forma, si agarro de este B y el tiro de ahí, acá al C, tengo otra arista. Y si lo tiro de acá al D, tengo una diagonal en una cara. Entonces, ninguna de esas opciones que les acabo de decir es la correcta. Resulta que es nada más para que ustedes vean, ¿verdad? Estos, digamos como que opciones. Lo correcto es que yo tome este punto B y tire la línea hasta el otro lado, ¿verdad? Hasta ya no es nada, hasta este otro vértice que está acá, que es el vértice que se llama I, y así sí voy a tener una diagonal en el poliedro. Volvemos a la caja de zapatos, ¿verdad? Imagínense que esto es una caja de zapatos y que aquí en este punto B hay una araña, ¿verdad? Quien necesita, ¿verdad? Por algún motivo, aquí en este punto, creo que este es el F, si no me equivoco, en este punto hay un bichillo que se lo quiere comer, pero ese bichillo no se puede mover de ahí, está pegado en este punto F. Vamos a resaltarlo de otro color. En este punto F eh, está pegado el bichillo. Vamos a ver, en este punto de acá. Entonces resulta que la araña quiere salir de la caja, ¿verdad? La bendita caja de zapatos que tenemos guardada en el cuarto. Pero pues no puede salir por aquí porque aquí hay un bicho, ¿verdad? Y vamos a hacer, se quiere salir y además de salir, no se la puede comer el bichillo, ¿verdad? Porque pobrecita, pero quiere salir para llegar al otro lado de la caja. Entonces,
si se va por aquí, ¿verdad? Llega donde está el bichillo, en este punto F. Entonces, la araña se va por aquí de alguna forma, ahí, ¿verdad? En su telaraña, se va en línea recta hasta llegar al otro lado de la caja, pero a la otra esquina que tenemos, ¿verdad? La otra esquina que está en la misma línea que el bichillo, pero no llega a donde está él. Entonces la araña se va, llega al otro lado y listo. Así, digamos que de esa forma se ve la diagonal, como si tomáramos un pedacito de hilo de una esquina de la caja y lo tiráramos por completo al otro lado, de forma que me quede ahí todo atravesado para no poder meter ningún solo zapato otra vez en la caja. ¿Queda claro lo que es la diagonal? ¿O los enredé con el ejemplo de la araña? ¿O está bien? ¿Está mal? Ok. Vean acá en este otro dibujo, tal vez se aprecia mejor por la forma en que está acomodado, que es lo que es una diagonal. Sí, una diagonal en el poliedro, ¿verdad? Y el último conceptillo que nos queda por ver, si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a hablar de lo que son planos diagonales. Aquí en las figuras pues se aprecia, yo siento que bastante bien, pero pues igual vamos a ver la definición. En este caso hablamos de un plano que pasa por 4 vértices de la figura y solamente 2 van a pertenecer a una misma cara. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, en el cubo tenemos el punto PL y aquí de este otro lado tenemos, bueno, el punto P y el punto L que forman el segmento PL y aquí tenemos el punto N y el punto J que forman el segmento NJ. Y no se notan las rayas que hice porque los estaba haciendo con azul sobre azul. Usar la mancha. ¿Verdad? Este segmento de acá y este segmento de acá. Entonces, es como si ustedes trazaran, como si metieran una hoja de papel dentro de este cubo para, pues, dividirlo en dos. Digamos que meten un cartoncillo, ¿verdad? Para, para dividir en dos partes ese cubo. Para, no sé, que aquí quieren guardar, no sé, pastillas, ¿verdad? Y del otro lado quieren guardar confites. Entonces, para que no se enreden, ¿verdad? Las pastillas con los confites, entonces metemos un pedazo de cartón y listo. Sí, igual acá, ¿verdad? En el dibujo del otro lado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ver ahora lo que es la clasificación de poliedros. Vamos a ver dos formas de clasificarlos, ¿ok? La primera forma es según su número de caras. Vamos a hablar de poliedros, ¿verdad? Con nombres específicos. Porque normalmente, pues, bueno, la mayoría, ¿verdad? De casos, cuando uno habla de poliedros, uno dice, bueno, un poliedro de, no sé, 12 caras, un poliedro de 3 caras, bueno, de 4 caras, un poliedro de 5 caras, ¿verdad? De 6 caras, pero algunos de estos poliedros tienen un nombre específico, que son los que vamos a ver bueno, en este momento. No sé de hecho si se acuerdan cuando vieron polígonos, eh, creo que es en el nivel Ujarras que se ven los polígonos, no recuerdo, pero cuando uno ve polígonos a uno le dicen, ok, hay algunos polígonos que tienen nombres específicos. Por ejemplo, los triángulos, ¿no? Para mí no es muy largo, ¿verdad? Los triángulos, los cuadrados. Son polígonos, pero tienen sus nombres específicos porque son especiales posiblemente. Eh, pero no hay ningún problema en que yo les diga a ustedes, dibújenme un polígono de 3 lados. Uno dice un polígono de 3 lados y de una vez, pues es normal, es común que uno piense en triángulos. Igual un polígono de 4 lados, bueno, ahí sí ya habría que especificar si es un cuadrado o es un rectángulo, incluso puede ser un rombo, ¿verdad? Por eso es que esos, digamos que tienen sus nombres específicos. Y aquí, pues ahora vamos a hablar de poliedros que tienen sus nombres específicos. Vamos a ver, el primer detalle es que la persona que les puso nombre, pues
no fue tan creativo porque todos terminan en edro, ¿ok? Edro, 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 ¿verdad? Edro, edro y edro. El único que es más especial es este que tenemos por acá, que es el cubo, porque sí tiene un nombre diferente, pero es el único, ¿verdad? Y ahora vamos a ver sus nombres. Ok, si tenemos un polígono de un poliedro de 4 caras, vamos a hablar de un tetraedro. Ok, estos prefijos, ¿verdad? Digamos que están marcados en negrita, ¿verdad? Son, o sea, si ustedes lo traducen literal, según el libro es griego, entonces, si ustedes traducen eso literalmente, van a obtener 4 caras. Tetra es 4. Penta, eso sí, ¿verdad? Lo hemos visto en otros casos, pentagramas, pentágonos, ¿verdad? En este caso hablamos de 5 caras. Hexa, también hexágono. Hexaedro tenemos ahora, tiene su nombre específico que es cubo. Es un poliedro de 6 caras. Heptaedro, hablamos de uno de 7 caras. Un octaedro, hablamos de uno de 8 caras. Decaedro, hablamos de uno de 10 caras. Dodecaedro, ¿verdad? Como cuando hablamos de duodécimo, ¿verdad? En términos de colegio. Pero ahora hablamos de dodecaedro. Sería uno de 12 caras. Para hablar de un polígono de 15 caras, decimos pentadecaedro. Y por último, tenemos el de 20 caras, que sería icosaedro, ¿ok? Voy para tomar agua, un momentito, perdón. Ok, simplemente es, o sea, igual no hay pecado, ¿verdad? En que ustedes me digan un poliedro de 8 caras, un poliedro de 20 caras, pero, sí es importante que ustedes conozcan estos especiales. ¿Por qué? Porque si yo fuera profe y yo quiero que mis estudiantes manejen esto, yo les puedo preguntar o les puedo decir en un ejercicio si se tiene un octaedro, ¿verdad? O cosas así. Entonces, que ustedes tengan como esa idea, que no les sea totalmente desconocido, ¿verdad? Sino que tengan pues esa noción también. Esta es la primera forma de clasificarlos, pero también los podemos clasificar según la congruencia de sus caras y sus ángulos diedros. Ok, tanto sus caras como sus ángulos, sus congruencias, ¿verdad? Esa es la segunda eh, posible clasificación que se puede tener. Ok, vamos a hablar entonces de poliedros regulares y poliedros irregulares, ¿ok? En este caso, en esta primera parte, lo que vamos a ver nada más son los regulares, que son algunos, bueno, son poquitos en realidad, no son tantos. Vamos a hablar primero del tetraedro, ¿ok? Recordemos que tetra era 4, ¿verdad? Habíamos visto que era de 4 caras. 4 caras, ¿verdad? Es todo eso. Y acá pues nos dice qué es lo que trae, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial el tetraedro? Nos dice que sus caras van a ser 4 triángulos equiláteros congruentes. Y tal vez, bueno, si ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Qué son triángulos equiláteros? Tal vez eso suene como a redundancia, ¿verdad? Uno dice, bueno, los equiláteros siempre son, todos sus lados son iguales, ¿verdad? Pero resulta que aquí se hace la aclaración de que son triángulos equiláteros congruentes y de hecho en todos los siguientes eh, poliedros también, se hace esta aclaración pues más bien para referirse a que son congruentes entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si usted agarra cualquiera de los triángulos y lo compara, cualquiera de los triángulos de las caras y los compara con cualquiera otra de las caras, siempre van a ser iguales entre ellas, ¿ok? Entonces, todas sus caras son triángulos equiláteros congruentes.
todas sus caras, que son 4 nada más. Dice además que a cada vértice, en cada vértice, perdón, concurren 3 caras, ¿verdad? 3 caras llegan a cada vértice. Y aquí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, sería la cara esta de acá, la del frente, en este vértice acá, pongámoslo en este vértice acá. Llegaría esta cara, la de atrás, ¿verdad? La de acá del frente y la de aquí abajo también. Entonces, sí, ¿verdad? Aquí, bueno, este primer dibujo es como para que ustedes se hagan la idea de más o menos cómo se vería si uno le toma una foto, ¿verdad? Desde un lado a el tetraedro. Nos dice además que el tetraedro tiene 6 aristas y 4 vértices. Ahora, yo les puse acá este otro dibujo como para que lo vean desarmado, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Pero les comentaba al principio que además les había hecho un recurso extra. También ahora se los puedo compartir en la información y espero que no se me haya pegado. Vamos a ver, tenemos unas fallas técnicas con el GeoGebra. Ok, vamos a ver. Sí. Volviendo al punto. Yo les puedo compartir este GeoGebra para que ustedes lo vean ahora más tarde, ¿verdad? Cuando terminemos la clase, les comparto la presentación, les comparto este GeoGebra y pues si hacemos ejercicios, les comparto los ejercicios también. Pero volviendo a lo que nos importa, el tetraedro. Vean este tetraedro, ¿verdad? Es como una pirámide, vean acá abajo, ¿verdad? Listo. Acá, este lado de la izquierda, es como si lo estuviéramos viendo desde arriba, ¿verdad? Vamos a ver, así. Solamente estamos viendo lo que es la base. Listo, listo. Ok, si es lado de la izquierda, ¿verdad? Que tiene cuadrícula, es como si estuviéramos viendo solamente la base. Y este lado derecho ya estamos hablando de las 3 dimensiones. Ahora, si ustedes, resulta que fueron ustedes los que hicieron ese tetraedro, lo hicieron en papel, digamos. Entonces, pueden llegar y abrirlo. Vean cómo se forma, ¿verdad? Si yo lo voy a cerrar, se pegan los 3 triángulos arriba, digamos. ¿Ok? Ahora, lo otro que les iba a decir, este triángulo es un triángulo equilátero, este de como moradito, ¿verdad? Que se ve más resaltadito, es un triángulo equilátero. Y estos triángulos cafés de afuera también son triángulos equiláteros. Todos son congruentes entre sí y creo que visualmente eso se aprecia bastante bien. Vamos a ver, yo creo que puedo hacer eso un poquito más grande para que ustedes vean el tetraedro, sí, todo bien. Ok. Vean, bueno, todos son triángulos congruentes, vean la forma en que se arma, ¿verdad? En este caso, tenemos 4 caras, ¿verdad? Esta cara de acá, de la izquierda arriba, de la derecha arriba, la de abajo, bueno, la de abajo aquí, ¿verdad? Y la base, que sería esta de acá del centro. ¿Cómo sé que es la base? Bueno, porque yo les estoy contando que es la base, porque yo hice eso. Entonces, esa va a ser la base y tenemos los otros 3 triángulos, ven acá en la figura de la derecha cómo se va cerrando. Ahí sería como desde arriba más o menos, se va cerrando y listo, todo bien. ¿Ok? Vamos a verlo, vamos a ver ahora sí. Ahora, aquí hay algo importante y por eso les dejé ahí como para que pueda verse cuando se va cerrando. Vean que este vértice de acá, ¿verdad? No sé si se ve el mouse, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Sí. Ok, gracias. Este vértice de acá, este vértice de acá y este otro de acá a la izquierda es el mismo vértice, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, resulta, pongan atención a los 3 vértices, ¿verdad? Cuando cerramos, magia, quedó un solo vértice. ¿Por qué? Porque lo que les decía, es un solo vértice. Abro, parece que hay 3, pero en realidad es uno solo. Lo mismo pasa con estos de acá. Estas 2 caras, estos de atrás, comparten este vértice de acá
y estos dos de acá de este otro lado comparten este vértice, y estos dos de aquí como del frente comparten este vértice de acá. Al final, tal como lo decíamos en las diapositivas, tiene cuatro vértices, decía así, ¿verdad? Cuatro vértices, ajá, y íbamos con que tiene cuatro caras, ¿verdad? Nos falta ver lo de las aristas, nada más, como para terminar con este tetraedro. Lo de las aristas, pues se repite prácticamente lo mismo. Vean que este ladito de acá, y bueno, vamos a terminar de abrirlo para que vea mejor. Estos dos en realidad son el mismo. ¿Y cómo sabemos que es el mismo? Bueno, vamos a caer en esto. En el momento que se cierra, se hacen uno solo, ¿verdad? Lo mismo pasa pues con los dos de este lado y los dos de este lado. Entonces ahí tenemos una, dos, tres aristas. Las tres aristas de los lados, ¿verdad? Y tenemos además las tres de abajo, las de la base, que serían otras tres aristas. Entonces al final tenemos 6 aristas en total. Sí, listo. Entonces, eso sería con respecto al tetraedro. Sus ángulos diedros son congruentes entre sí. Sus caras también son congruentes entre sí. Y por eso es un polígono regular. Ok, acá está, igual en la presentación les queda el dibujito ahí, ¿verdad? Pero pues es más bonito verlo como en vivo y a todo color, ¿verdad? Para ver otros detalles. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, vimos el tetraedro, que era el que tenía 4 caras. Vamos a hablar entonces ahora del hexaedro o el queridísimo cubo, ¿verdad? Entonces, hexa era por 6 caras. Vamos a anotarlo acá para que no se nos olvide. Tal como lo dice acá, ¿verdad? La presentación sus caras son 6 cuadrados. Y aquí es muy importante, pues, recalcar, ¿verdad? No dejar de lado el hecho de que son 6 cuadrados congruentes entre sí. ¿Verdad? Creo que me pongo una letra. Sí. 6 cuadrados congruentes entre sí. ¿Ok? En cada vértice, ¿verdad? Igual que en el caso anterior, concurren 3 caras y caemos en lo mismo, ¿verdad? Es como si yo tomara esta pared, ¿verdad? De acá, esta otra de acá y tomara la de abajo, y pues a este punto llegan esas 3 caras. Lo mismo pasa en cualquiera de los otros puntos que veamos. En este caso nos dice, ¿verdad? Que el hexaedro tiene 12 aristas y tiene 8 vértices. Los vértices los podemos contar aquí, y es que en realidad son los 4 vértices de la cara de arriba y los 4 vértices de la cara de abajo, porque estos segmentos de acá lo único que hacen es unir cada uno de los vértices, ¿verdad? Pas y otro vértice, ¿verdad? Eso es lo único que hacen los segmentos. Y bueno, vamos a verlo en el algebra. No importa. Aquí ya pasamos el tetraedro, vamos a ver lo que es el cubo, ¿ok? Acá vemos el cubo como desde arriba, lo vamos a hacer más grande, no importa. El cubo, ¿verdad? El tamaño, ¿verdad? Es como si tuviéramos, no sé, un cubito Maggi, si les gusta cocinar, un cubito Maggi, no sé, una cajita especial para un regalo, ¿verdad? Entonces, esto sería, pues, el cubo. El cubo es más conocido, ¿verdad? Vamos a verlo ver chiquitito para que puedan ver. Ahora, si ustedes agarran ese cubo, esa caja, ¿verdad? Y eso tal vez sea un poco como más común, haber desarmado un cubo en algún momento, pero si ustedes lo agarran y lo desarman, van a obtener, pues, esta figura. Como un dado también puede ser un dado. Solamente que el dado no se hubiera podido desarmar, pero bueno. Van a obtener esta figura, ven acá, ¿verdad? Como desde arriba. Y pues la forma de hacerla, sí, ¿verdad? La forma de, porque no lo puse en pantalla completa, no es fácil. La forma de hacerlo, pues sería nada más como doblarlo, ¿verdad? Y ponerle goma ahí en los vértices, un poco de silicón y listo, así pegamos las caras, ¿ok?
Vean que aquí, pues acá se nota mejor que todos los cuadrados son congruentes entre sí. Lo que les iba a mencionar ahorita de las aristas, pues lo voy a cerrar para que sea muy fácil. Caemos en lo mismo, ¿verdad? Como en el conteo de los vértices. Tenemos las 4 aristas de la base, ¿verdad? La de abajo. Serían los 4 lados del cuadrado. Y tenemos el cuadrado de arriba, ¿verdad? Que tienen otras 4 aristas, ¿verdad? Bueno, 4 lados tienen las caras, ¿verdad? Y hablamos de las otras 4 aristas que unen la cara de arriba con la cara de abajo. En total, vamos a tener 2 aristas. Hablamos, ¿verdad? De estos 2 aristas del frente que unen las caras de arriba y de abajo. Y las de atrás también. Y bueno, el cubo es, sí es como más natural haber visto un cubo, digo yo. Bueno, se desarma, ¿verdad? Que es lo mismo, es listo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí también, bueno, ahí les dejo el dibujo, ¿verdad? En la presentación para que lo vean. Y, y todo listo, ¿ok? Eso sería con respecto al cubo o el hexaedro, ¿verdad? No se os olvide que cualquiera de esos dos nombres tiene. Seguimos con el octaedro. Este ya es un poco más volado, ¿verdad? Ya no es tan como una pirámide o como un, este, como un cubo, como un lado, ¿verdad? Este ya estamos hablando de 8 caras, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Otra vez, para que no se olvide. Este sería 8 caras. Y pues en este caso, recuerden, eso es algo muy importante que no les había dicho. Estamos hablando, ¿verdad? En este capítulo de la clase, estamos hablando de poliedros regulares. Y para que sean regulares, tienen que tener sus caras todas iguales. Porque, pues, para que no se nos haga un colocho, no lo voy a mencionar ahorita. Pero en este caso estamos hablando de regulares, ¿ok? Tenemos entonces que en el caso del octaedro van a ser sus caras 8 triángulos equiláteros congruentes, ¿ok? Los triángulos equiláteros, ¿verdad? Que todos tengan sus mismas medidas y pues que sean congruentes entre sí, ¿verdad? Que yo tome cualquiera de las caras y que en realidad termine siendo igual a cualquier otra cara, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de que en cada vértice concurren 4 caras, más bien. Ya no van a ser solamente 3 como en los casos anteriores. Y ya eso lo vamos a ver igual en el GeoGebra, ¿verdad? En este caso, el octaedro tiene 12 aristas y 6 vértices, ¿ok? 12 aristas y 6 vértices. Vamos a hacer este subrayado un poquito más bonito. ¿Sí? 2 aristas y 6 vértices. Vamos a irnos a la para ver lo que es el octaedro. Listo. Ok, vamos a hacerlo un poquito más grande, no voy a hacer pincho porque todavía listo. No, más bien para que sea grande para el cielo. Listo. Ven el octaedro, tal vez podría ser como, no sé, no se me ocurre nada, como una piñata muy especial, ¿verdad? Vean la forma, tal vez como de muchos rombitos juntos, ¿verdad? Este es un octaedro regular, ¿verdad? Todas sus caras tienen la misma medida, su base es esta acá, un triángulo equilátero. Y bueno, listo, la voy a volver a hacer chiquitita para poder ver cómo se arma, ¿ok? Vean, ahora tenemos un poquito más como este, un poquito más. Cómo se va desarmando. Para, eso un poquito más, ¿ok? Vean que, bueno, todos son triángulos equiláteros, tienen sus vértices, sus aristas, ¿verdad?
Y así más o menos así tendrían que hacer la figura ustedes si quieran hacer un octaedro, ¿verdad? Ahí con papel de verdad. Entonces hacen más o menos esta figura y ahí los van uniendo hasta que se cierre, ¿verdad? Como a lo que se ve al lado derecho. Ahora sí, tenemos lo que son las aristas, ¿verdad? Los vértices. Vean que del vértice de arriba, vamos a ver si puedo poner un poquito mejor. Del vértice de arriba vamos a tener esta arista, 1, 2, 3, y la arista que llega al otro lado, 4, ¿verdad? 4 aristas vamos a tener. Y del vértice de abajo también van a ser 4. Esas 4 aristas y también está la arista, ¿verdad? La arista esta, la del centro, ¿verdad? La que la parte como a la mitad. Entonces, vamos a tener las 8, ¿verdad? Que ya llevábamos de los vértices de arriba y de abajo. Y las 4 que dividen, digamos, por decir de alguna forma, como que marcan la mitad, ¿verdad? Y ahí es de donde salen las 12 aristas. Y los vértices, bueno, tenemos los 4 vértices del centro, ¿verdad? Aquí los vemos, de esa como que marca la mitad, y los vértices de arriba y de abajo, ¿ok? Esta es la base porque yo la pinté de otro color, entonces vamos a dejarlo ahí, más o menos. Ok, bueno, vamos a lo mismo, ¿verdad? Si la abrimos, ven la forma, y ahí pues se van uniendo, y se van uniendo, y se van uniendo, y eso, todo bien. ¿Preguntas? Para que se vea. ¿Ven? Igual, bueno, cuando ustedes lo utilicen, lo pueden manipular, lo pueden ver, ¿verdad? Creo que es más fácil tal vez ver estas figuras de esta forma. ¿Ok? Un momentito. Listo. Continuemos. Entonces, tenemos el octaedro, ¿verdad? Que es de 8 caras. Eso es el último que vimos, ¿ok? Bueno, acá está, ¿verdad? Ese dibujo ahí como más desarrollado. Vean, acá esta cara es la base. Está bien. El color no se ve. Esta es la base. Y todos los otros triangulitos, este triángulo de acá, este de acá, este de acá, son los que forman las otras caras. Acá, bueno, está el dibujo, ¿verdad? Como, igual que les decía antes, para que más o menos se vean. Y bueno, tenemos ahora uno que es todavía más grande, ¿ok? Hablamos del dodecaedro. Recordemos que el dodecaedro era un poliedro de 12, un poliedro de 12 caras, ¿ok? En este caso, pues para que sea regular, vamos a hablar de 12 pentágonos regulares, ¿ok? Es decir, que todos sus lados son iguales, todos los lados de cada uno de los pentágonos. Y además, eh, ellos van a ser congruentes entre sí, ¿verdad? Como ya hablábamos en todos los casos anteriores. Cada una, ¿verdad? De las caras va a ser una cara regular, es decir, que si yo agarro este lado de acá, otra vez creo que no se ve muy bien. Si yo agarro esta cara de acá y esta cara de acá, esta cara, perdón, este lado, este otro lado, este lado y este lado, todos van a medir igual. Digamos que todos midieran, no sé, 3 centímetros. Este va a medir 3 centímetros también, este también, este de abajo y este de abajo. Ok, todos van a tener la misma medida. Por eso son pentágonos regulares. Ahora, hablábamos de congruencia cuando yo digo que esta cara, por ejemplo, va a ser igual a esta de abajo, pero también van a ser igual a esta y a esta y a esta y a todas, ¿verdad? Todas las caras van a tener las mismas medidas, van a ser congruentes entre sí. A cada vértice, ¿verdad? Concurren 3 caras y lo podemos ver nuevamente, digamos, con este vértice de acá. Vamos a ver, creo que sea mejor, este amarillo. Tenemos esta cara de abajo, la base, tenemos esta cara de acá a este lado y esta cara de acá a este lado.
y todas llegan a este vértice de acá. Son, bueno, 3 caras que concurren a cada vértice y vean la cantidad de aristas que tiene este dodecaedro. Ya llegamos a un punto que tiene 30 aristas y 20 vértices. Bueno, aquí los podemos contar, ¿verdad? Vamos a irlos marcando solo los vértices porque las aristas sí son muchísimas, entonces se los dejo de tarea moral que los cuenten ustedes para no perder el tiempo aquí en la clase. Pero bueno, tenemos estos 5 vértices de acá abajo, ¿verdad? Los de la base. Hablamos de ahora, vamos a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí hay uno tras de esta línea, 19 y 20. Tenemos 20 vértices en el dodecaedro. Y si ahí empezamos a pasar líneas, segmentos a cada uno de los vértices, vamos a llegar a que son 30 aristas. Y ahora pues vamos a verlo en álgebra para ver cómo se ve entonces el dodecaedro. Otro que se quedó pegado, creo. Se voy a dejar de compartir un momento. Un minutito. Estoy, bueno, está listo. El dodecaedro. Ok, no puedo poner la pantalla completa, por eso de aquí. Pero vean que si yo, por ejemplo, agrando esto, vean un dodecaedro un poquito más grande. Por todos lados tiene pentágonos, todos son pentágonos iguales. Ven la base, ¿verdad? La que está pintada de otro color. Y tenemos, creo que es mejor que... Voy a volver a refrescar la parte. Una caverita. Listo. No sé qué pasó. Pero bueno, igual lo podemos ver. Pues, ok, teníamos el dodecaedro. Vean ahora, si lo desarmamos, cómo debería. O sea, vean el tamaño aquí, ¿verdad? Ni siquiera acá, vamos a hacerlo un poquito más chiquitito porque creo que sí va a caber. Sí. Veamos primero de este lado de la izquierda. Vean cómo tendrían que hacer ustedes la figura si desarmaran ese dodecaedro. ¿Cómo tendrían que hacer la figura para que les quedaran completas las 12 caras? De hecho, las podemos contar, eso sí. Tenemos acá estas 4 caras, ¿verdad? De la izquierda y de la izquierda tenemos estos 3 de acá, de arriba llevamos 7, estos 2 de la derecha son 9, con estos 2 de abajo son 11 y la base que ya serían 12. Ahora, voy a volver a hacer grandecito, ya para aquí. Ay, la grande como 9. Listo. Ok, vean ahora sí la figura de la izquierda. No sé por qué se desarmó esta figura. Listo. Listo, todo bien. Ok, vamos a ver si la puedo... Vean ahora sí esa figura y la vamos a armar como de... La vamos a armar, ahora sí. Se juntan, ¿verdad? Todos los dobleces, ya ustedes ven todos los dobleces, los mueven los papelitos, todo el asunto. Y vean cómo se vería el dodecaedro. No importa sobre cuál la apoyen, siempre van a tener como base un pentágono y por eso pues es un pentágono regular, ¿verdad? Un pentágono, un dodecaedro regular con pentágonos regulares como caras, ¿verdad? Este sería entonces el dodecaedro. Tiene, ¿cuántos eran? 30 aristas y 20 vértices. Eso es lo interesante, ir viendo cómo se van aumentando, ¿verdad? La cantidad de aristas y de vértices. Pero bueno, vamos a ver, aquí está, desde arriba, ¿verdad? Cómo se vería si se desarma y ponemos lo mismo. Oh, ve, aquí tengo que hacer un
Vamos a corregirlo de una vez porque no dice. Bueno, yo lo corrijo cuando se los voy a enviar. Para no perder tiempo ahorita durante la clase. Ok, tenemos el último de nuestros candidatos a poliedros regulares y sería el icosaedro. Si recordamos, ¿verdad? Todo lo que hablamos antes, el icosaedro tiene 20 caras. Y aquí tampoco nos vamos a poner a hacer un conteo ahí, ¿verdad? Excesivo de las cosas. Pero bueno, tenemos que sus caras son 20 triángulos, otra vez equiláteros congruentes. Insisto, ¿verdad? Equiláteros, pues son sus lados de las mismas medidas y congruentes, hablamos de que son congruentes entre sí. En cada vértice concurren 5 caras y el icosaedro tiene 30 aristas y 12 vértices, ¿ok? Vamos a ver, en este caso se me quedó bien. Entonces aquí está nuevamente, ¿verdad? La figura como desarmada y vamos a verla acá en lo que es el GeoGebra. Ahora sí, en la pantalla completa. Y vamos a ver lo que es el icosaedro. Vean la forma, ya aquí no se me ocurre nada que se parezca a un icosaedro. Pero vean ahí. Ok. Tenemos entonces, vamos a ver. Este triángulo equilátero, vamos a ver lo que es. A ver si el icosaedro. Tenemos entonces, ahora sí, el triángulo equilátero, ¿verdad? Que es su base. Y pues si ustedes quisieran armarlo, vean, vamos a hacerlo más chiquito para que se vea mejor. Vean lo que tendrían que hacer para poder hacer un icosaedro. Bueno, aquí a este lado, ¿verdad? A este lado de la base tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Aquí abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 6 y 5 son 11. Y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos más. Entonces, 11 y 8 son 19. Y la base ya siguen las 20 caras, ¿verdad? Vean a la hora de cerrarlo, ¿verdad? Bueno, voy a volver a hacer grande, ya no importa. De abrirlo, ¿verdad? De cerrarlo, todo calza perfectamente. A la hora de cerrarlo, ¿verdad? Este otro lado derecho. ¿Qué les iba a decir? Bueno, vean que la cantidad, bueno, le voy a ir acá otra vez, la cantidad de vértices, de aristas, las caras, bueno, ya las contamos. Y creo que nada más. Es una forma súper interesante, ¿verdad? Ya de ser este icosaedro. No se parece a nada que hayamos visto en ninguno de los anteriores. Y bueno, estos serían lo que son nada más los poliedros regulares, ¿verdad? Habíamos hablado de que para esto sus caras tienen que ser congruentes y sus ángulos piedros también. Vamos a ver aquí, pues, vamos a ponernos a contar vértices, la verdad. Ya me acordé que era lo que vamos a ver. Las 5 caras, habíamos dicho que a cada vértice concurren 5 caras, ¿verdad? Y creo que aquí se puede ver vean, por ejemplo, no puedo ver aquí, pero vean, por ejemplo, este vértice de acá, este puntito. Va a llegar esta cara de acá. No sé si se nota el resaltado, ¿verdad? Pero va a llegar esta cara, llevamos 2. 3 con la base, 4 y 5. Llegarían esos 5 caras y así si se pueden ver cualquiera de los vértices, siempre van a llegar 5 caras. Esta pues yo la elegí, ¿verdad? Porque está más fácil de ver que si viéramos ya que el icosaedro pues cerrado, ¿verdad? Es más fácil verlo pues en la abertura, ¿verdad? Ya está abierto. Igual aquí, ¿verdad? En el dodecaedro, ¿verdad? Octaedro, cubo y tetra. ¿Ok?
Esto es lo que vimos ahorita en este ratito, son los poliedros regulares, únicamente los poliedros regulares. Los poliedros irregulares son una familia mucho más grande, ¿verdad? Tenemos mucha más variedad. Ya ahí ya no podemos hablar de algunos específicos, podemos hablar de unas familias, ¿verdad? Dentro de la familia grandota, unas familias un poquito más pequeñas, pero pues son mucho más grandes ya, porque tenemos muchas posibilidades. Por ahorita, eh, vamos a hacer un receso de 10 minutitos, igual que siempre, y volvemos a las 7:29.
Bueno, listo. Vamos a continuar entonces con lo que es la parte de poliedros irregulares. Por hoy vamos a ver solamente una parte de toda esta familia y la siguiente semana, si Dios lo permite, continuamos viendo algunos otros poliedros irregulares, porque de verdad, o sea, son bastantes, pero como les decía antes, son bastantes las opciones, ¿verdad?, que podemos tener para hacer, para formar poliedros, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunos casos, ¿ok? Primero vamos a ver qué son estos poliedros irregulares. Creo que eso me lo había dicho antes, pero son los poliedros irregulares, ¿verdad? En este caso, pues van a ser poliedros, ¿verdad? Por supuesto, que no tienen, ¿verdad? Y aquí está la palabra clave, la frase clave, no tienen ni sus caras, ¿verdad?, como polígonos regulares, es decir, que son polígonos irregulares, ¿verdad? Ni siquiera es necesario que sean polígonos iguales, ¿verdad? No tienen ni sus caras regulares, ni sus ángulos poliedros, ¿verdad? Que era los que hablábamos antes, que ya tienen varias caras, ni sus ángulos poliedros iguales. O sea, que ahí se nos puede antojar agarrar unas cuantas paredes y armar algo y listo, tenemos un poliedro nuevo. En este caso, pues ya vamos a ver algunos ejemplos. Ok, vean por ejemplo, tenemos acá un tetraedro, un pentaedro y un hexaedro en esta primera diapositiva. Este tetraedro ya lo vamos a ver en el álgebra, vamos a ver un asterisco enorme porque aquí se ve muy similar al que acabamos de ver hace un rato. Eso es lo primero que tal vez ustedes me están diciendo, ¿verdad? Se ve muy similar, pero ya vamos a verlo, ¿ok? El pentaedro, vean que en este caso, bueno, acá la base es como una especie de rectángulo y sus caras son, son triángulos, ¿ok? Esta es una opción de un pentaedro, ¿verdad? Dime, Kemly. No estoy viendo ninguna presentación. Tienes toda la razón, me he dejado de compartir. Muchas gracias. Con gusto. Listo, creo. Tengo que estar empezando a compartir. Listo. Ok, bueno, vamos a hacer un repaso entonces de todo lo que acabo de decir. Los poliedros irregulares no tienen sus caras, ¿verdad?, como polígonos regulares, ni sus ángulos poliedros iguales. Esa es como su característica. Como les decía, podemos agarrar varias cosas y listo, ya armé un poliedro irregular. Y ahora, bueno, el tetraedro les decía que lo vamos a ver aparte para que se entienda mejor, porque aquí se ve muy similar al que ya vimos. El pentaedro, bueno, esta opción tiene la cara, la base la tiene como un cuadrado o un rectángulo y pues el resto de sus caras van a ser triángulos. Vean, este hexaedro es completamente irregular. Aquí tiene esta figura extraña, vamos a ver si se ve, esta figura extraña por acá, se me perdió el lapicito. Esta figura extraña por acá, que es la misma de este otro lado de acá. Y el resto, pues son rectángulos que ni siquiera son congruentes entre sí, ¿verdad? Eh, por eso les digo que es como que yo agarro ahí y pongo lo que me funciona y ya, hacerme un poliedro. Ahora, les decía que vamos a ver, está el tetraedro irregular, ¿ok? Esta es una opción, ¿verdad? De los muchos tetraedros, es una de las que recuerdo, es una de las muchas opciones que tenemos. Vean este tetraedro por acá, ¿verdad? Ahí, bueno, eso podemos ver que los triángulos son diferentes entre sí, ¿verdad? Y resulta, vamos a ver, creo que ahí, si ustedes desarman este tetraedro, ven la base, ¿verdad? Que es la que está a este lado, del lado de la cuadrícula. Si ustedes lo desarman, vean los triángulos, ahí se aprecia mucho mejor que son completamente diferentes, ¿verdad? Ni siquiera hay uno que se parezca a otro, no, o sea, todos son completamente diferentes entre sí. Esto es un tetraedro irregular.
Visualmente, bueno, en la imagen anterior sí se parecía un poquito, pero creo que ya en esta queda mucho más claro que son completamente irregulares. O sea, ni siquiera podemos decir, como les decía, ni siquiera podemos decir que hay una cara que se parezca a otra porque no, son completamente irregulares. Creo que ahí sí se aprecia mejor el tetraedro irregular. Voy a guardar los cambios que hice acá para ver también compartirles este tetraedro irregular. Ok, estos son como las primeras opciones, ¿verdad? Tener un tetraedro de, ¿verdad? Uno de 4 caras, un pentaedro de 5 caras, un hexaedro de 6 caras, que sean completamente irregulares, ¿verdad? Ahora, tenemos también, bueno, aquí la imagen se ve un poco borrosa, pero creo que sí se distingue. Este heptaedro, vean esta figurita de acá, que es como una especie, no sé, de trapecio o algo así, y tiene un par de triángulos ahí, ¿verdad? Tiene esta cara, la de atrás, una, dos, esta de abajo, tres, cuatro, cinco, seis, la de abajo, siete. Entonces, tiene 7 caras, pero todas son completamente diferentes. Ven acá también el octaedro. Recuerden que el pasado tiene una forma toda bonita, toda acomodada, y bueno, aquí en el fondo se ve, con solo ver esta cara de atrás, ¿verdad? Bueno, me salí. Vamos a ver. Con solamente ver esta cara de por acá atrás, creo que ahí se ve más o menos a cuál me refiero. Ya vemos que las otras son diferentes, ¿verdad? A esa. Y pues la idea de que sean regulares es que todas son iguales. Entonces, listo. Esas son algunas opciones, ¿verdad? Ya que estamos hablando igual de cantidades de caras. Pero resulta que podemos hablar también de otra familia de poliedros irregulares, ¿ok? Podemos hablar específicamente de las pirámides, que, que son poliedros, ¿verdad? Igual, cuya base, aquí está la clave, es un polígono. Eso es lo primero, ¿verdad? Su base es un polígono. Y sus caras laterales son triángulos que concurren en un punto, es decir, que se unen en un punto llamado vértice o también se llama ápice. Hice esta anotación aquí de que también se llama ápice porque de hecho ahora que estaba viendo los ejercicios de los exámenes, vi que o sea, le salía una imaginación de pirámide y les decía, ok, ¿cuál es el ápice de la figura? No la agregué porque también traía otras preguntas de materia que vamos a ver después, entonces ahí hacemos un repaso ya que lleguemos a esa materia y vemos la pregunta también, pero pues sí hice ese apunte para que también tengan presente. Ok, se llama vértice o ápice de la pirámide. Eh, en este dibujo vamos a distinguir algunas otras partes de la pirámide, algunos otros elementos, ¿verdad? Ok, este punto de acá sería el que les acabo de decir, el vértice, que también se llama ápice, pero no lo voy a apuntar porque pues no, ¿verdad? Podemos hablar también de su base, son elementos que ya vimos, ¿verdad? Bueno, aquí este vértice no yo me voy a cambiar para que quede claro que ese es el vértice, el mayor, ¿verdad? El ápice. Porque, pues los de abajo, pues ya sabemos que son vértices también. Cualquiera de los puntos de abajo también son vértices. Entonces también, entonces por eso hago el cambio. Ok, aquí vamos a agregar, bueno, vamos a ver primero lo que ya conocemos, ¿ok? Tenemos las aristas, ¿verdad? Esta de acá es una arista. Recuerden que la arista es lo que forma ya el poliedro como tal, ¿verdad? Los segmentos que forman el poliedro como tal. Bueno, ya tenemos el vértice, la arista, la base, agregamos el ápice. Tenemos, hablamos de base y tenemos que hablar también de un tipo de cara muy específica. Nos referimos a las caras laterales, que
bueno, ya aquí ya lo mencioné, que son dos triángulos. Entonces, es un caso, o sea, como una forma específica, ¿verdad?, de llamar a estas caras en el caso de las pirámides. Sí, bueno, no sé si se va a distinguir, no sé si le hago un color verdecito. Este. Hablamos de las caras laterales, ¿ok? Laterales. Ok, tenemos entonces ápice, caras laterales, arista, vértice y base. También vamos a hablar de otras listas. Vamos a agregar dos nuevos elementos a estas definiciones, ¿verdad? Vamos a hablar de esta línea punteada que se ve aquí adentro, que se supone que era morada, pero pues se ve negra en la foto o en la imagen. Pero esta línea punteada de acá se llama la altura de la pirámide. ¿Ok? Voy a escribir esto más bonito porque se ve terrible. Vamos a hablar de la altura de la pirámide. Esa es la línea como moradita que va desde el ápice hasta el centro. Eso es muy importante. Desde el ápice hasta el centro, si tuviera el lápiz. Y este es el centro. ¿Ok? Tenemos. Ahí está, aquí. Y tenemos el centro. ¿Ok? Ápice, altura, caras laterales, arista, vértice, centro y base. Ok, esa línea punteada, ¿verdad? Que es como morada, va desde el ápice, desde el punto más alto de la pirámide hasta el centro de su base, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de un nuevo concepto, ¿verdad? De un nuevo elemento de las pirámides, que es esta línea amarillita que se ve aquí. Esa línea se llama, y se ve ese amarillo, se llama apotema, ¿ok? Apotema se llama esa línea y va desde el ápice igualmente, pero en este caso va hasta este puntito celeste de acá, que es el centro de este segmento, ¿verdad? Las apotemas se pueden hacer en cualquiera de las caras, no hay distinción alguna, ¿verdad?, a la hora de hacerla, siempre y cuando este punto sea el centro del segmento, ¿ok? Yo puedo hacer aquí el centro, digamos que aquí es el centro más o menos, y trazar aquí una apotema, terrible. Trazar una apotema, pero mejor imagínensela porque no puedo hacer una línea recta. Trazar una apotema, ¿verdad? Desde aquí, desde el ápice, hasta el puntito que ya había hecho, que va a ser el centro de este segmento. En cualquiera de las caras, pero digo, no hay distinción, simplemente tener claro, y lo voy a ver si lo puedo marcar con este color, que este tiene que ser el centro de este segmento. Preguntas, dudas, comentarios. Ok, por eso les decía que al principio es como súper claro, es súper importante tener claros los conceptos. Sí, listo. Nos falta hablar ahora, que ya con esto vamos a terminar, vamos a hablar de los tipos, ¿verdad?, entre comillas, de pirámides. Podemos hablar de pirámides rectas, que son como la que acabamos de ver en este dibujo anterior, ver que la pirámide se ve bonita, ¿verdad? Se ve ordenadita. Ese es el primer caso que podemos tener. En este caso, pues sus caras laterales van a ser triángulos isósceles. Eso es tal vez un dato importante, ¿verdad?, de saber. Todas sus caras son triángulos isósceles. ¿Qué eran los triángulos isósceles? Bueno, pues si ustedes toman este lado del triángulo y toman este otro lado del triángulo, miden igual, pero este de abajo mide diferente, ¿verdad? Así se cumple en todo el resto de las caras. Y
pues los lados, ¿verdad?, de la base van a medir pues diferente. Tenemos, bueno, las pirámides rectas, que es el primer caso. Tenemos la pirámide también oblicua, que en este caso, pues sus caras laterales no necesariamente todas son triángulos isósceles. Siguen siendo triángulos, pero no triángulos isósceles. ¿Ok? No triángulos. ¿Ok? Esas son como las dos primeras clasificaciones, ¿verdad? Digamos, que podemos tener de las pirámides. Y la otra forma, ¿verdad?, de que las podemos llamar es según la forma de la base. Pueden ser pirámides triangulares, pirámides cuadrangulares, pentagonales, etcétera, ¿verdad? Hexagonales, heptagonales, ¿verdad? Todo lo demás. En el caso anterior, ¿verdad?, de la figura anterior, lo que teníamos era una pirámide pentagonal, porque su base es un pentágono, ¿ok? Esa sería como esa forma de llamarlas, ¿verdad? Entonces, según la forma de su base. Por ahorita, por esta semana, vamos a quedar hasta aquí, porque, bueno, no sé, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, si vamos a quedar hasta acá, no vamos a realizar ejercicio, lo vamos a ver la otra semana. Muchas gracias, más bien. Mi nombre es Lesbia Valle, lo que pasa es que yo me meto entro por el fin de mi hijo. Ok, perfecto. Muchas gracias por Hasta luego, haber buenas. estado en la clase de hoy. Buenas noches. Bueno, hasta luego.